Mañana estamos contentos y damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de estar nuevamente reunidos en este lugar que se convierte en su casa porque su pueblo se reúne. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan. Gracias por escoger adorar al Señor en esta mañana con nosotros al finalizar el servicio. Por favor, no se asuste, alguien de nuestra congregación se acercará a usted para llevarle a su mesa, a la mesa a mi derecha, a su izquierda. Allí tenemos un obsequio, le queremos conocer, orar por usted. Así que permítanos ese privilegio de poder conocerle y darle ese regalo. También reconozco en medio de nosotros al pastor Julio Crespo, a su esposa Hamily, de la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City, nuestra iglesia madre, la iglesia que nos envió. Yo quisiera decirle que estamos súper felices porque están con nosotros, aunque están en unas condiciones muy difíciles. La hermana Hamily tuvo la pérdida hace 2 semanas de un familiar y están aquí con ellos. Así que aunque están en unas condiciones que no son las ideales, nos gozamos de que estén en medio de nosotros. También iglesia reciba saludos de la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia en la ciudad de Panamá, donde el Señor nos concedió estar el pasado fin de semana. Fue un tiempo glorioso el ver la celebración de una iglesia hija a los 2 años de haber sido iniciada. Tuvimos el privilegio de poder participar de la ordenación de uno de sus nuevos pastores. Así que la iglesia le manda abrazos, le saluda. Y también me gozo el saber cuando otros hermanos de otras congregaciones no solamente recuerdan a uno, sino recuerdan a hermanos de esta congregación que estuvieron allá. Así que Carlos Torres, te envían saludos desde Ciudad de Gracia en Panamá, porque recuerdan tu visita allá. Así que cuando vayan de vacaciones, hay cientos de iglesias que el Señor ha iniciado en diferentes lugares. Pregúntenos o acérquensenos a nosotros para que le puedan visitar y participar de la coinonía y la gracia de nuestro Señor Jesucristo con otros hermanos. El 20 de mayo de 2013 yo estaba alrededor de la 1:30 de la tarde dando una consejería en mi oficina mientras era uno de los pastores de la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City. Y de momento sonaron unas alarmas. Esas alarmas era el aviso de que se acercaba inminentemente un tornado para la ciudad de Oklahoma en aquel estado, en aquel momento, en aquel estado, hace 11 años, no importaba dónde iba a tocar tierra el tornado, la alarma sonaba. Si usted vio Twister, sabe de lo que estoy hablando. Así que cuando eso sonó, las personas, la pareja que yo estaba atendiendo, evidentemente la despaché, la dejé ir y cuando salí, me monté en el vehículo, estaba en una disyuntiva. ¿A quién recojo primero? Adriana estaba en prekinder o en kinder, Andrea estaba en 2º o 3er grado y Denise estaba dando clase al noreste de la ciudad. Yo estaba al norte de la ciudad. Así que yo llamo a Denise, Denise era maestra, no podía salir porque tenía que atender y despachar a los niños. Y recuerdo que hablando ella me dice, busca de la más pequeña a la más grande. Así que yo salí corriendo, fui a buscar a Adriana y cuando llegué, típicamente en estados que viven bajo esta realidad de tornados, ellos hacen drills y, no sé cómo se dice, ensayos, ¿cómo? Simulacros, gracias, simulacros para en caso de que esto pase, los niños sepan qué va a suceder. Así que cuando yo llegué, Adriana estaba debajo de un pupitre con el resto de sus compañeros, así que yo fui y la recogí, la abracé y ella me dijo inmediatamente, cuando yo le dije, tranquila, ¿estás seguro? Inmediatamente me dijo, ¿y Andrea? ¿Y Nicole? ¿Y Nicole? ¿Y Nicole? Y yo dije, no te preocupes, vamos a buscar a Nicole ahora. Ella no me preguntó por su madre, ella me preguntó por su hermana. ¿Y Nicole? Así que salimos de la escuela, la coloco en el car seat, la amarro y mientras vamos quizás 5 minutos, 7 minutos de la escuela de Adriana a la escuela de Andrea, esta chica preguntó, ¿qué vamos a hacer con Nicole? ¿Y si esto pasa, qué va a pasar con Nicole? ¿Y si esto pasa, qué va a pasar con Nicole? ¿Y si esto pasa, qué va a pasar con Nicole? Y yo le decía, tranquila, vamos a recoger a Nicole, vamos a buscar a Nicole. Así que llegamos a la escuela y el mismo proceso, nos bajamos, entramos al salón, Adriana va conmigo y cuando ella ve a su hermana y su hermana me ve, sale corriendo y en vez de abrazarme a mí, ella abraza a su hermana. Y ellas se abrazan, las tomo de la mano, las monto en el carro y ¿saben lo que preguntaron las dos después? ¿Y mamá?
Y tranquila, estamos seguros, vamos tras mamá ahora. Mientras yo leía el texto que nos corresponde en esta mañana anoche y lo trabajaba, recordé esa escena porque en medio de una situación difícil, que ambas de mis hijas habían sido entrenadas, aquí se pasaba un tornado, esto era lo que tenían que hacer para estar seguras. Ellas sabían que un tornado era probablemente un evento donde podían perder la vida. Así que la hermana menor, al yo recogerla y saber que estaba segura en mis brazos, lo que vino a su mente inmediatamente fue la seguridad de su hermana. Yo nunca le pregunté por qué no preguntó por su madre. Inmediatamente yo asumo que ella sabe, ella es grande, se va a defender. Pero ella pensó en su hermana, en la seguridad de su hermana. Y tan pronto nosotros llegamos y ella la vio, ella reconoció que estaba ahora segura. ¿Sabe qué? Pablo le escribe en este nuevo párrafo y esta nueva sección en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, a esos hijos espirituales que eran técnicamente bebés espirituales, sobre lo que a través del informe de Timoteo llegó a él de la inseguridad, la preocupación, la incertidumbre, el dolor que estaban experimentando al desconocer qué iba a suceder con aquellos familiares y hermanos dentro de aquella congregación joven que habían fallecido ya y que estaban esperando el regreso de Cristo. Ellos estaban sumamente consternados en medio del abuso físico, en medio de la persecución, en medio de esa situación tan adversa que ellos estaban experimentando. Ellos tenían, como hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 en el cierre, la seguridad y la esperanza de que Cristo iba a regresar, pero en su ignorancia ellos estaban preguntando, ¿y qué pasará con aquellos que murieron cuando Cristo regrese? ¿Lo vamos a disfrutar nosotros y ellos no? Así que Pablo, otra vez, con una preocupación doctrinal, pero también pastoral, ahora se ocupa en estos 6 versículos de darle a ellos una esperanza y una seguridad que también nos las transfiere a nosotros. Aquellos cristianos que estaban preocupados por sus hermanos, porque ellos sabían que Cristo iba a regresar, pero no sabía qué pasaría con aquellos que ya murieron. El apóstol Pablo corrige y el apóstol Pablo da esperanza. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer y estudiar en esta mañana desde el versículo 13 al versículo 18. Y he titulado el sermón en esta mañana, escuche bien, la seguridad de su regreso. La seguridad de su regreso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Cuando estén ahí, me dicen amén. Leemos la santa y la poderosa palabra de Dios. Después de leerla en la Nueva Biblia de las Américas, escuche bien, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Oramos y comenzamos a trabajar. ¿Está bien? Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Versículo 18. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre, venimos al trono de tu gracia una vez más a pedir tu auxilio, tu asistencia, tu misericordia y tu gracia para el predicador, pero también para tu iglesia. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad e insuficiencia, no solamente para presentar el mensaje, sino también para recibirlo. Por lo tanto, rogamos por tu asistencia, que tu Espíritu haya preparado nuestros corazones mientras leímos tu palabra, mientras cantamos tu palabra, mientras oramos tu palabra. Ahora, Señor, nos sentamos ante ella, la que consideramos la fuerza más poderosa del universo. Y tú has hablado y nos has dejado estos seis textos para que nosotros hoy podamos no solamente estudiarlos, sino confiar que tu Espíritu lo aplique a nuestras vidas. Tú conoces cómo hemos llegado. Nosotros reconocemos quién tú eres. No permitas, Señor, por toda tu misericordia, que salgamos de la misma manera. Hoy, Señor, edifica a tu iglesia. Consuela, Señor, a los que hoy necesitamos consuelo. Y danos la esperanza y recuérdanos la esperanza que hay en Cristo Jesús. Pero también, Señor, te rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen. Que el Evangelio sea proclamado con claridad y que tú salves a los perdidos. Señor, háblanos en esta mañana. Estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo vamos a dividir este texto? Porque parece corto, pero yo quiero que no perdamos ningún punto ni ninguna coma, porque considero que es importante y es alentador para la vida de la iglesia. Lo vamos a ver en 5 puntos. Número 1, en el versículo 13, vamos a ver la preocupación pastoral del apóstol Pablo. Pablo está preocupado por aquella iglesia. En el versículo 14, él va en el versículo 13 a recordarle la esperanza, pero en el versículo 14 le va a dar la razón de la esperanza a esos tesalonicenses para no estar preocupados por sus hermanos. En el versículo 15, él presenta que no existe ninguna ventaja, que ambos, los que murieron en Cristo y los que están vivos en Cristo, o sea, los creyentes, están en igualdad de condiciones. El versículo 16 al versículo 17 es entonces el pic de esta porción, de este párrafo, porque nos presenta el encuentro, el evento que va a haber en las nubes. Y entonces en el versículo 18, después de explicar cuál es el evento y cómo se va a dar el evento, les dice: les estoy narrando esto no para que tengan miedo, sino para que reciban aliento y confort. ¿Están conmigo? ¿Lo tienen?
Entonces comencemos a trabajar. Fíjese que en el versículo 13, él comienza esta sesión, este párrafo diciendo, pero no queremos, hermanos, que ignoren. Esa expresión, pero no quiero que ignoren, o quiero que sepan, es una expresión que el apóstol Pablo hace una y otra vez, repetidas ocasiones, cuando él describe a cristianos en Roma, a los cristianos en Corinto, cuando envía la carta a Filemón, cuando envía la carta a los cristianos en las iglesias en Colosas, él utiliza una y otra vez la misma expresión. No quiero que ignoren, quiero que sepan. Para él como pastor, otra vez lo dije en la introducción, es importante, era importante que ellos estuvieran claros en lo que habían creído, en la doctrina, porque si no estaban claros en la doctrina, ellos podían flaquear. Así que él muestra un celo doctrinal, pero también un celo pastoral. ¿Y qué hace? Al él recibir el informe de Timoteo, él se asegura en ese versículo 13 de recordarles a ellos: yo les enseñé mientras estuve en Tesalónica, aunque fue poco tiempo, que Cristo resucitó y que Cristo iba a regresar. Por lo tanto, yo quiero que al leer esta porción, dejar algo meridianamente claro. El apóstol Pablo no tenía absolutamente ninguna duda de que los tesalonicenses estaban claros, aunque eran bebés espirituales, aunque él estuvo muy poco tiempo ahí, de que ellos sabían del regreso de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Lo que él recibió de Timoteo fue una preocupación sobre aquellos cristianos en aquel corto periodo de tiempo, mientras la iglesia se plantó y se predicó el evangelio, y hasta la salida de Pablo, que por la persecución, el sufrimiento, el castigo, la cárcel, murieron. Y ahora que murieron creyendo en Cristo y en su regreso, ¿qué pasará ese día cuando Cristo regrese? ¿Están conmigo? Pero a mí me llama la atención porque en el texto, en la parte baja de ese texto, él dice: yo no quiero que se confundan. Yo no quiero que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. A mí me llama la atención, yo no sé si usted lo puede notar, él no está negando, ni está coartando, ni está quitando el derecho del duelo. El derecho de que los cristianos les duela, les pese, sufran por la pérdida de un ser querido, principalmente si era creyente. Él dice: yo no quiero que ustedes sufran y se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque ustedes tienen esperanza. Si aquellos que murieron eran creyentes, los volveremos a ver. Entonces, para nada, aquel que le diga, amados, y yo sé que algunos recientemente han sufrido la pérdida de alguien que aman, el que le diga que usted no le debe doler, vive en otro planeta. Porque dolernos por aquellos que partieron y que nosotros amamos es permitido. Ahora, hay dos tipos de dolores cuando hay ese tipo de duelo. El dolor de la separación de un familiar, amigo, hermano que es creyente, aunque tengamos la esperanza de que lo volveremos a ver porque estaba en Cristo. Y el dolor de la pérdida, de la separación de un amigo, un familiar que no es creyente. Yo entiendo eso, pero en este contexto él está diciendo: amados, el cuerpo de ellos está separado, pero ellos están con Cristo. Así que hay esperanza de que un día lo volveremos a ver. Duélanse, sufran, es necesario, pero no lo hagan sin esperanza. Mira cómo lo dice John Stott: el duelo es cosa natural. De hecho, durante un tiempo puede ser necesario para nuestra sanidad emocional.
Sería antinatural e inhumano no llorar cuando perdemos a un ser querido cercano a nosotros. Ciertamente en los funerales cristianos es apropiado celebrar gozosamente la victoria decisiva de Cristo sobre la muerte, pero lo hacemos solo a través de las lágrimas de nuestra pena personal. Así que en aquel contexto, Pablo estaba siendo sensible ante el dolor, pero como un buen pastor le decía, en medio de ese dolor, aquellos creyentes que murieron están con Cristo y los volveremos a ver y ellos participarán del gran evento de la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿qué él hace? Él transiciona en el versículo 14, en el 13 parte baja le dice, no sufran como los que no tienen esperanza, recuerden que porque Cristo venció y resucitó y prometió regresar, participaremos de ese evento. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Pasa del dolor natural de la pérdida a explicar entonces la esperanza que tiene el creyente. La razón de la esperanza del creyente no es simplemente tener esperanza en la esperanza. No, es la razón de la esperanza. ¿Cuál es? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y por lo tanto, como Él murió y resucitó, y ustedes creyeron eso, también deben creer que los muertos en Cristo también resucitarán. Eso cambia el juego. Si Cristo había muerto y había resucitado por su muerte y por su resurrección, todos los creyentes en Tesalónica, los que murieron creyendo en Él y los que podían morir en medio del sufrimiento y la persecución, tenían la garantía y la seguridad de que mueren ¿con qué? Con esperanza. Vamos a resucitar, nos vamos a encontrar con Él. Déjeme decirle cómo yo parafraseé el versículo 14. Esto es la versión Félix Cabrera. Afronten la muerte con confianza y seguridad de que el destino final no es nuestra tumba, no es la condenación eterna, sino el reino de Dios y la presencia de Cristo. Resucitaremos y nos volveremos a ver. Ahora, ¿de dónde Pablo saca eso? Anote esto en su bosquejo, pues donde está anotando. Juan capítulo 5, versículo 21, 28 y 29. El mismo Jesús dijo, y no está en pantalla, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan capítulo 11, versículo 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿No es suficiente? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al versículo 20, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Este tratado en 1 Corintios 15, 13 es atrevido, porque Pablo no le queda absolutamente ninguna duda de la victoria de Cristo.
Y dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa, todavía estamos en nuestros pecados, entonces también los que han dormido en Cristo, o sea, los que murieron en Cristo, han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, dice él, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Cristo, garantía de la resurrección, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir estos 4 textos? Se lo voy a decir en arroz y habichuela. En síntesis, el cristianismo se va al piso y no tiene sentido si excluimos y eliminamos la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que significa. Estamos trabajando para inglés. No tiene sentido que este es el destino final. ¡Esto! Estamos engañados. Esto. Si tú quieres vivir esta vida pensando que es lo último que tienes y lo único que tienes, y se lo voy a decir con todo el respeto, mis amados, si quieres vivir así, eres miserable. Porque esto no tiene sentido. Pero si tenemos nuestros ojos puestos en la seguridad de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y vivió una vida perfecta y recibió la muerte que iba a ti y a mí, y por ese intercambio glorioso, el justo fue por los injustos y recibió la ira de Dios a nuestro nombre. Y al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos y está sentado a su diestra, esperando la señal para regresar y reinar desde este lado para hacer cielo nuevo, tierra nueva, todo nuevo. Si eso no es suficiente, dime qué. Ahí está mi esperanza, no la tuya, no será tuya. Pablo dice, amado, no es esperanza por esperanza. Es esperanza en la garantía de que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, sí vivió, sí murió, sí resucitó y regresará otra vez. Así que yo estoy consciente de lo que están viviendo y de la preocupación que tienen. Pero no vivan como si no tienen esperanza. Es más, les voy a explicar la razón de su esperanza. Y ahora entonces en el versículo 15 atiende específicamente la preocupación. Y el versículo 15 lo que hace el apóstol es decirle, lea conmigo, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. La nueva traducción viviente dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras dice la nueva traducción viviente, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Yo me imagino cuando el pastor de esa iglesia estaba leyendo esa carta. ¿Cómo es? Que no tenemos ventaja nosotros sobre ellos. Que los vamos a volver a ver. Que en el mismo día nos encontraremos. Sí, eso es lo que se está diciendo Pablo. Ustedes no tienen que preocuparse por ellos. Porque ese día, se los aseguro por la palabra del Señor. El mismo Señor lo ha dicho. Todos los creyentes, ambos, los que murieron en Él y los que al momento de su regreso estén creyendo en Él, ambos participarán del regreso de Cristo. Ninguno tiene ninguna ventaja. Los que estemos vivos en ese momento no tenemos ventaja sobre aquellos que murieron creyendo en Él. En otras palabras, amados, no existía base alguna, absolutamente ninguna razón para que los tesalonicenses vivieran en temor sobre sus hermanos que murieron. Él les está diciendo, no se deben preocupar por aquellos creyentes que aún recientemente, aunque eran bebés cristianos, aunque yo planté esa iglesia hace meses atrás, aunque ellos creyeron en el Evangelio los otros días, si murieron, ellos y nosotros estaremos en el gran evento del regreso de Cristo para reunirnos juntos para estar siempre con Él. Para una iglesia tan joven y para jóvenes
cristianos o bebés espirituales, eso tiene que haber sido, yo espero que gran aliento. Y yo espero que esté siendo también para ti. Hay gente que yo amo, que amé, que no están con nosotros. Y dolió hasta el tuétano. Y lo lloramos. Pero como antes de ser mi amigo o mi familiar, era mi hermano en Cristo, aún con las lágrimas que a veces brotamos cuando los recordamos, hay una seguridad, una esperanza, una convicción que en ese evento, ese gran día, nos vamos a encontrar y regresaremos a estar juntos por la eternidad. Por eso, si tú no estás en Cristo, yo ruego al Señor que esto sea suficiente para que tú puedas ver tu condición de pecado y rendirte y correr a Él. Porque si no lo haces, y lo voy por ahí ya, ese mismo día habrá juicio para los que lo rechazaron y no habrá una segunda oportunidad. Tu esperanza y mi esperanza está no en un evento, no en otras personas, sino en una persona, y se llama Cristo. Y Él hoy ha venido a tu encuentro para decirte: abandona tu manera de vivir, reconoce que estás viviendo de espalda a mí y corre a mí. Yo te daré perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y la vida eterna es la seguridad que esto no tiene la última palabra. Ahí estaba la esperanza de los tesalonicenses. Yo ruego al Señor que ahí esté la esperanza de ciudad de Dios, esa ciudad celestial. Ahora, ¿qué es lo hermoso de este tratado? Que Pablo no lo deja solamente en una preocupación, recordándoles que hay esperanza, explicándole la razón de la esperanza y dejándole saber que el cristiano que está vivo al momento del regreso de Cristo no tiene ventaja, sino que entonces ahora se enrolla las mangas y les explica el evento. Les explica el evento y lo vamos a leer otra vez el versículo 16 y 17. Y por favor no me cante la canción de Claudina mientras estamos leyendo. ¿Estamos bien? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. No hay que temer, tesalonicenses, vivos o muertos en Cristo, vamos a participar ¿de qué? De que el Señor mismo regresará por su iglesia. Él descenderá del cielo. No va a ser los ángeles los que nos van a venir a buscar, no. Es el Señor mismo. Y lo hará desde donde está el día que ascendió al Padre. Número 2, lo hará con grito, con voz de mando. O sea, escuche bien, ese grito y voz de mando es con el mismo tono que Él llamó a Lázaro de entre los muertos. Es que ese timbre es un timbre militar, es un grito de guerra victorioso. ¿Me escuchan? El timbre mío tumbó el timbre del micrófono. El timbre militar, con el tono que Él llamó a Lázaro de los muertos, dice Pablo que es el mismo tono que Él usará cuando Él descienda. Y dice que con voz de arcángel. ¿Qué significa eso? Eso nos recuerda lo que veíamos en el Antiguo Testamento cuando Dios iba acompañado de sus ángeles. No sabemos cuál usará, pero alguien exclamará a viva voz: ahí viene el Señor. Lo hará con llamado de trompeta de Dios, convocará a su pueblo
y dará señal de liberación. Escuche bien, ese llamado de trompeta de Dios es un llamado de victoria. He vencido. El Señor está llegando con todo poder, con toda autoridad, lleno de gloria. ¿Y qué sucederá después de ese orden? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos glorificados se unirán a sus espíritus glorificados. Déjeme ver si usted puede entender esto. En aquella época, cuando el emperador y el rey llegaban a una ciudad, el pueblo salía de su casa al encuentro. La imagen que nos está dejando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es que los que están durmiendo, los que han muerto en Cristo, ese día, cuando Él regrese al encuentro en los aires, saldrán de sus tumbas y los espíritus glorificados se unirán a sus cuerpos glorificados y estarán en el aire. ¿Y sabe lo que sucederá para la paz de los tesalonicenses, pero para la paz nuestra? Que en ese mismo instante, cuando los muertos en Cristo suban y se encuentren con Jesús en el aire, dice Él que los vivos que estén en ese momento serán arrebatados. Escuche bien que lo voy a explicar ya mismo. Arrebatados, esa expresión es también una expresión en término militar. Es uno que es más poderoso, más fuerte y con toda autoridad toma a los suyos para prepararlos para invadir, para guerrear, para pelear, para conquistar. Esa es la imagen que yo quiero que tú tengas. Seremos arrebatados junto a ellos en las nubes. Los vivos serán arrebatados, transformados, recibirán sus cuerpos glorificados en un acto violento, irresistible, fuerte en el cielo. Un evento, escuche bien, que dice el texto, no lo dice el pastor Félix, que será visible. Es visible. ¿Y sabe para qué eso sucederá? Dice el versículo 17 de la parte baja, para estar siempre con Él. Es para estar siempre con Él. El regreso de Cristo, mis queridos hermanos, según está descrito aquí, será público, será visible, será audible, pero también será rápido. Ahora, yo quiero aclarar, porque el texto me da la oportunidad de poder poner en sus mentes lo que yo considero que el texto dice cuando utiliza la palabra arrebatar, que algunos la han usado para levantar una doctrina de rapto. Pero déjeme decirle qué es lo que este texto nos describe y explica qué sucederá. Escuche bien, porque hay gente mucho más inteligente que yo, como usted se ha dado cuenta, que lo dice mejor que yo. Y el pastor R.C. Sproul lo dijo así. Aquí vemos en el versículo 17 y versículo 18 que el propósito de que los muertos resuciten y nosotros seamos arrebatados al cielo no es para que nos vayamos, sino para que nos encontremos con Jesús cuando Él regrese. Él nos sacará del mundo para quedarnos con Él. Él no nos sacará del mundo para quedarnos con Él, sino que nos elevará para que participemos con Él en su regreso triunfal. Aquí vemos que el propósito de la resurrección de los muertos y de nuestro arrebatamiento al cielo no es para que nos vayamos, sino para encontrarnos con Jesús cuando Él regrese. Él no nos sacará del mundo para quedarnos, sino que nos elevará para participar con Él en su regreso triunfal. El objetivo de Pablo aquí era consolar a los tesalonicenses, quienes estaban tristes porque sus seres queridos muertos aparentemente, entendían ellos, se perderían el regreso triunfal de Cristo. La gran conclusión del ministerio de Jesús al final de los tiempos. Pero Pablo lo que hace es asegurarles que los muertos en Cristo no se perderían su regreso en absoluto. ¿Estamos claros hasta ahí? No se van a perder el regreso de Cristo en absoluto. De hecho, ellos estarán primero.
los muertos resucitarán primero, y luego los que todavía estén vivos y sean de Cristo serán arrebatados junto con toda esta asamblea para venir a la tierra nuevamente en triunfo. Concluye el pastor Sproul. El arrebatamiento no será secreto, sino abierto y manifiesto. Su propósito no será alejar a los elegidos de la tierra por un tiempo hasta que Cristo regrese para una segunda venida. No, el propósito del arrebatamiento es permitir que los santos se reúnan con Jesús en el aire cuando regrese y sean incluidos en su séquito durante su descenso triunfal del cielo. Yo veo humo desde aquí. Pero esta es mi convicción personal. Amados, esto que yo le acabo de leer no solamente es cónsono con lo que dice el texto, sino es cónsono con otros textos. Es cónsono con saber que en ese día lo que va a haber es un encuentro y que el lenguaje que se está utilizando aquí no da esa idea de que ese día nos suben, nos sacan y un día regresemos. No. Mi convicción es que este texto es claro por el lenguaje que utiliza y la analogía que hace, que ese día, en ese encuentro, ese rey que viene victorioso, glorioso, viene a llamar a los suyos y al mismo tiempo pasar juicio y hacer todas las cosas nuevas. Esa es mi convicción. Para el que no está en Cristo, esto hay que temer. Pero para el que está en Cristo, esto es seguridad. Participaremos de ese regreso triunfal donde nos encontraremos con Él y Él vendrá a reinar desde este lado por siempre. Ahora, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo soy el que le toca predicar hoy, así que yo estoy diciendo lo que yo creo. ¿Entendió? Eso es lo que este texto dice. Yo le pregunté a un profesor cuando trató de decirme, sí, pero esto va a pasar antes o después, a 1000 o 2000, las bestias, los caballos, los dragones. Yo le dije, el texto no dice eso. Sí, pero nos sacarán de aquí. Y yo le dije, ¿y dónde dice eso? Y me dijo, yo no lo sé, pero eso es lo que a mí me enseñaron. Si eso es lo que usted ha creído, porque le han enseñado y no lo puede probar por la Escritura, mi invitación es que haga lo que estamos haciendo los pastores, seguir hablando del tema y seguir estudiando. Porque lo que es importante no es si hay tribulación o no tribulación. No. Lo que es importante es que Cristo va a regresar. Y cuando regrese será visible. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado llegaremos a Él y estaremos junto con Él para siempre. Entonces, en vez de usar esto para asustarnos, lo que nos debe dar es ¿qué? Confianza y seguridad. ¿Lo tiene? ¿Y cómo sabe usted eso? ¿Cómo está tan seguro? Porque el mismo Pablo lo dice en el versículo 18. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Ahí no dice, por tanto, peléense unos con otros por cuándo va a suceder esto. Ahí no dice, por tanto, asústense por ese día que va a pasar. No, confórtense. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado estaremos juntos en ese encuentro y estaremos con Él por siempre. Es aliento. Y a mí me encanta lo que hace el apóstol Pablo en el 18. Él les resumió en el versículo 13 al 17 lo que va a pasar. Número 1, les dijo, ustedes saben ya que yo les dije y yo les enseñé cuando estuve ahí que Cristo va a regresar. Y va a regresar porque Él resucitó. Y debido a que Él resucitó y prometió volver,
todos los que hayan muerto en Cristo o estén vivos en ese momento creyendo en Cristo serán reunidos y estarán juntos para siempre con Él. Y ese evento, su segunda venida, no será una cosa como lo que aún ustedes creído, enseñado u otros están confundiendo. No, será majestuoso, será poderoso, será hermoso el encuentro de los creyentes con su Señor. Por tanto, esta gran verdad no los debe asustar, los debe alentar, los debe confortar, los debe estimular, deben recordar, pero también descansar en la esperanza de que Cristo regresará y que todos los creyentes participarán. Ahora, Él no lo deja ahí. Pero tiene que ver la semana que viene para que vea cómo continúa. Pero yo quiero dejarlo hasta ahí, porque es el texto que corresponde hoy, y poner en su mente y transportarnos al momento en que estaban aquellos cristianos. Escondidos en sus casas, algunos golpeados, maltratados, abusados, sufriendo por el evangelio. Y tras del abuso y el sufrimiento físico y emocional, en su ignorancia estaban preocupados. Sabemos que Jesús va a regresar, pero ¿qué va a pasar con ellos? Cuando el versículo 18 en nuestra copia de Biblia se leyó, yo imagino que ellos fueron alentados. Yo imagino que ellos entendieron la razón de la esperanza. Yo me imagino que ellos recalibraron, que ellos reenfocaron, que ellos se recordaron: Cristo va a regresar y todos estaremos con Él. Y se levantaron sus ánimos, algunos con los ojos morados, algunos con sus cuerpos molidos, destruidos, pero sus almas reconfortadas con que aquellos que murieron y estos que queden al momento del regreso visible y triunfal de Cristo, participaremos. Pero entonces, ¿cómo eso lo aplicamos a la iglesia hoy? ¿Cómo nosotros, en medio de tantas preguntas sobre la segunda venida de Cristo, preguntas que a veces nos hacemos, y yo voy a ser muy honesto, creo que son preguntas buenas, pero nosotros hemos perdido tanto tiempo en tratar de entender la doctrina del fin de los tiempos, tratar de entender los detalles del regreso de Cristo, que en vez de estar creciendo en santidad y en piedad, estamos tratando de ser como Nostradamus. Y yo creo que ese no es el sentido de lo que Pablo estaba enseñando aquí. Así que usted puede tener preguntas como: bueno, nuestra reunión con Cristo será también un reencuentro con nuestros seres queridos que han muerto con Él. Pastor, y si es así, si nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, ¿cómo será eso? ¿Tendremos tiempo para saludarlos antes de ver al Señor, o los saludaremos después? ¿Cómo va a ser nuestro encuentro con Cristo? ¿Vamos a poder tener un tiempo a solas para darle las quejas? Pastor, pero es que yo vi una película, ¿pasaremos tribulación o no? Pastor, ¿vamos a estar en el cielo o va a venir a Nueva Jerusalén? ¿Cómo es eso? Bueno, todas esas preguntas, de una manera u otra, hay validez. Pero yo le voy a decir cuál es mi postura personal. Lo más importante es que Cristo va a regresar, y como iglesia nuestra esperanza debe estar en esa seguridad de que Cristo va a regresar. Punto. Y se acabó. Entonces usted no quiere hablar de escatología. No. ¿Usted quiere saber cuáles son nuestras posturas? Un día de esto las enseñaremos. ¿Las quiere saber antes? Invíteme a su casa, hágame comida y yo le doy la mía. Pero eso es terciario, es importante, pero no nos vamos a dividir por eso.
Porque este texto no da espacio para división, sino para esperanza y consuelo. Y eso es con lo que yo quiero cerrar. La seguridad del creyente está en que por la obra del Evangelio, o sea, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos la garantía y podemos estar confiados de que a pesar de las persecuciones, las dificultades, las pruebas, las aflicciones o las situaciones que nosotros hoy no podemos entender porque consideramos y creemos que son injustas, a pesar de todo eso, la garantía para usted y para mí como hijos de Dios es que Dios nos ha prometido de que Cristo regresará a hacer todas las cosas nuevas. Y eso no es para darnos temor, sino para darnos seguridad, para darnos paz, para darnos esperanza. Hay un glorioso día en el que estaremos con el Señor para siempre. Esa verdad no es una verdad individual, esa es una verdad también colectiva. Por lo tanto, cuando nuestros hermanos, en medio de la angustia y el dolor por lo que están pasando y creen que el aquí y el ahora tienen la última palabra, es nuestra responsabilidad como creyentes recordarles, alentarles y confortarles con esa gran verdad. Ahora, si tú no estás en Cristo por segunda vez, es triste vivir sin esperanza. No lo digo yo, lo dice Pablo en el versículo 13. Hay una gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El cristiano, como hemos dicho y hemos visto, tiene esperanza en una persona y se llama Cristo. El que no está en Cristo tiembla y vive aterrado, amarrado aquí, porque está enamorado y cree que en el aquí y en el ahora está su seguridad. Pero ese día, cuando Él regrese, y es mi convicción que vendrá a reunir a los suyos, también va a pasar juicio. Y va a pasar juicio para aquellos de los que están aquí que escuchan y no responden. Que escuchan y dicen, eso no es para mí. Que escuchan y dicen, ya mismo. Para aquellos que escuchan y dicen, eso no es cierto. Bueno, aunque tú no creas que es cierto, tú estarás frente al tribunal de Cristo y vas a ser juzgado por lo que escuchaste y por lo que rechazaste. Esa es la mala noticia. Pero la buena es que si hoy las vendas de tus ojos han sido quitadas, si hay algo pasando dentro de ti que te ha dado una convicción de que eres un sucio pecador que ha vivido de espaldas a Dios, la buena noticia es que Cristo es un gran Salvador y vino a perdonar tus pecados. Si tú reconoces que eres pecador y te arrepientes y reconoces que Él es Salvador, se hará Señor de tu vida. Y en ese momento, sin importar lo que esté pasando, automáticamente tienes derecho a la esperanza, la seguridad que nadie te va a quitar. Y es que un día tú y yo, nosotros estaremos para siempre con Él. Tú decides. O te rindes a los pies de Cristo a la buena, o Él te pondrá de rodillas y pasará juicio sobre ti. Corre a Cristo. Eso es lo mejor que puedes hacer en esta mañana. Así que, no cristiano, el emplazamiento está delante de ti. Reconoce que eres pecador, pero reconoce que Cristo es un gran Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y Él será el Señor y el dueño de tu vida. Entonces, junto a aquellos cristianos que tenemos esa esperanza,
Yo concluyo este sermón con unas palabras de C.S. Lewis en su libro El león, la bruja y el ropero, el segundo tomo de las Crónicas de Narnia, donde él, refiriéndose al regreso de Aslan, o de Aslan, si usted le pone el acento, en su gran intervención y aparición en la batalla final, C.S. Lewis dice: al sonido de su rugido, los sufrimientos ya no existirán. Esa garantía plasmada por C.S. Lewis en ese libro es la garantía que tenemos los hijos de Dios, porque sabemos que el león de la tribu de Judá regresará un día, y ese día, al Cristo regresar, todas las lágrimas en alabanzas se convertirán. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias, porque el sufrimiento, la desesperanza, el dolor y aún la separación no tienen la última palabra. Tú nos has prometido, como le prometiste a los tesalonicenses, que Cristo no solamente venció, resucitó y ascendió, sino que también regresará. Y aquellos que hayan muerto creyendo en la persona de Cristo como su Señor, irán al encuentro de Él en las nubes. Y los que queden también seremos tomados para encontrarnos con Cristo en el aire, para Él entonces regresar y hacer todas las cosas nuevas. Señor, eso debe darnos esperanza y seguridad, no temor. Por lo tanto, si hay algún hermano hoy que estaba como los tesalonicenses, si hay algún hermano hoy que está como los tesalonicenses, si hay algún hermano o hermana hoy que está en Cristo, pero sabe que alguien que ama murió creyendo que Cristo fue su Señor y Salvador, gracias por poner ese deseo en el corazón, por esa preocupación, pero que hoy hayan salido con la seguridad y la esperanza que ellos y nosotros estaremos juntos por siempre en la eternidad. Que esta realidad nos reconforte y que podamos cantar con seguridad que cuando Cristo regrese, todo lo que estamos experimentando terminará. Tú enjugarás cada lágrima, como leía el pastor Héctor. Nosotros seremos hechos nuevos. No habrá más sufrimiento ni más dolor. Señor, y reconocemos hoy que hay dolor. Y reconocemos hoy que hay sufrimiento. Y reconocemos que vivimos en este mundo caído, pero también en esta naturaleza caída que lucha con esa verdad. Abrazarla o poner nuestra confianza y nuestra seguridad y esperanza en lo que se ve. Por eso te pedimos perdón y te rogamos que hayamos sido reconfortados, alentados y emplazados a abrazar la esperanza que hay en el regreso de Cristo. Y también te rogamos que hoy, Señor, tú salves a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos puesto en pie y respondamos en adoración al Señor.
al Cristo regresar, la espera acabará. Postrados a sus pies, en Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanzas cambiará. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesús.